Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Secretaría de Deportes de Pereira, Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad, les da la bienvenida. Iniciamos hoy la clase número 12 del módulo de formación, del módulo 1. Antes de iniciar con el profesor Juan, el profesor John Frey va a estar 10, 15 minuticos con ustedes explicándoles algo. Profe John Frey, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Willy? ¿Bien o qué? Excelente, gracias a Dios. ¿Y usted, profe, cómo va todo? Muy bien, gracias al Señor. Me alegra Muy mucho, bien por profe. acá acompañándolos hoy. Muchas gracias, profe. La sala es toda suya. Lo que necesite, estaré atento. ¿Listo? Demos 4 minuticos porque es muy importante lo que vamos a explicar acá, que es el trabajo final del curso, junto con el examen final. Recuerden que son las dos evidencias que van a quedar como evaluativas del curso, aparte de las otras que hemos venido haciendo, que son talleres de repaso, pero las dos evaluables van a ser el examen y el proyecto o el trabajo final. Entonces es importante que todos estén. Entonces demos 3 minuticos a ver si se conectan los demás. ¿Listo? Como usted indique, profe, no hay ningún inconveniente. Entonces ya Vale. cuando usted disponga puede iniciar. ¿Listo? Ok, listo. Gracias. Ok, profe. Bueno, Buenas noches, profe. Qué pena. Buenas noches, profe. Bien, profe, muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿Cómo profe. vamos? ¿Bien? Bien, profe, gracias. Muy bien, profe, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, me alegra saludarlos, saber que están bien. Me va a robar unos 15 minuticos de la clase de hoy al profe Juan José. Gracias por el espacio. Bueno, primero, el trabajo de curso final o de proyecto final eh, lo van a poder realizar en grupos. ¿Listo? No importa el número de cuántos lo realicen, pero sí tienen que tener obviamente afinidad en el deporte. ¿Listo? Tienen que ser del mismo deporte. Eso sí es la condición. ¿Listo? Segundo, la fecha de entrega, 8 de agosto. ¿Listo? A partir del 8 de agosto lo que vamos a hacer los profes es evaluar y quien tenga correcciones que hacer o mejoras, se le comunicará y tendrá a partir de esa fecha del 8, tendrá 2 días más para hacer las correcciones, o sea, hasta el 10 de agosto. ¿Listo? Para que tengan esa posibilidad de hacerlo. En el transcurso desde hoy hasta la entrega final, que es el 8, hasta las 12 de la noche en plataforma, van a tener la posibilidad obviamente de tener el acompañamiento nuestro en cuanto hayan dudas, inquietudes. Tienen que ver con temáticas que hemos abordado durante el curso y otras quizá que no hemos abordado en detalle, pero pues que la idea es que ustedes las aprendan a hacer en el camino. Eso lo van a ver con mucho más detalle en el siguiente curso o en los siguientes 2 cursos, pero vamos a ir metiéndolos un poquito hacia allá. ¿Listo? Entonces esas son pues como las condiciones. En grupos del mismo deporte, o si no es de deporte, que tengan la misma inclinación o objetivo. ¿Listo? Si es, por ejemplo, aquí hay entrenadores en salud, para salud, entonces que se enfocado hacia allá. ¿Ok? También lo pueden hacer individual, no Profe, hay, no sé si es solo a mí, pero su cámara está frenada y no lo escucho. no sé. es solo a ti, Yamile. Si quieres sal y vuelves a ingresar, yo te doy acceso, no hay problema. ¿Listo? Entonces esas son como las condiciones. Fecha de entrega inicial, 8 de agosto. Y a partir de allí van a tener 2 días más para hacer ajustes y correcciones, que sería hasta el 10, en caso tal de que tengan que hacer ajustes y correcciones. ¿Listo? Entonces, esa es la intención. Nos avisan, obviamente, durante esta semana, el profe Willy nos va a hacer el favor, ahí lo voy a comprometer un poquito, que nos ayudes a recoger la información de los grupos. ¿Listo, profe? Muchas gracias. Para Profe, nosotros crear los grupos en eh, plataforma. Dime, Pro- Profe, dime. las temáticas ustedes las distribuyen o Sí, nosotros. ya les voy a mostrar lo que van a entregar. Ok, profe. Listo. Entonces, les voy a proyectar acá. La idea es que utilicen esta misma referencia. Puede ser el mismo formato,
O si lo quieren hacer en otro propio, lo pueden hacer también, pero que tenga lo mismo. ¿Listo? Esa es la idea. O sea, si ustedes lo quieren presentar de una manera más bonita, lo pueden hacer, pero que tenga los mismos elementos. ¿Ok? Entonces, el documento o la Bueno, actividad del proyecto tiene 5 partes. ¿Listo? 5 partes. Entonces, lo primero es la información genérica, el nombre del deportista o un equipo deportivo, porque también es posible hacerlo para el campo de conjunto. ¿Listo? El deporte y si aplica alguna disciplina específica dentro del deporte, también lo pueden poner o lo deben poner. Y el nombre del entrenador o los entrenadores que serían quienes entregan o hacen el trabajo. ¿Listo? Eso obviamente para poder nosotros analizar todo el trabajo en conjunto. Primera parte. Entonces vamos a hacer un análisis del deporte de manera muy básica. ¿Vale? Entonces, lo primero es, aquí hay un documento en este link que les estoy mostrando, donde hay unas clasificaciones de los deportes dependiendo de diferentes autores. ¿Listo? Entonces los clasifican, depende si es colectivo, si involucra la utilización de un implemento, si es un deporte de oposición, si es un deporte donde hay rivalidad pero no se cruzan en la cancha, como el vóley, bueno, si es de combate, etcétera, etcétera. Es clasificar un poco el deporte como para traerlo un poco más aterrizado a lo que queremos hacer. ¿Listo? Para eso, léanse este documento que hay acá y ustedes van a seguir la lectura y van a decir, muy clarito, no tienen que explicar mucho. ¿Listo? Muy concreto. Mi deporte, baloncesto, Avenza. Es así, es así, es así por esto. De acuerdo con esto, es así. De acuerdo con esto, es así. ¿Listo? No hay que explicar mucho. Segundo, condiciones de infraestructura, recurso y talento humano. ¿Qué escenarios manejan? ¿Qué recursos tienen? Implementos, equipos para medición o para evaluación, materiales pues obviamente que se usan constantemente. O sea, ¿con qué cuentan ustedes para desarrollar un programa de entrenamiento? Y obviamente también el escenario, si tienen una cancha o si cuentan con un espacio pequeño, bueno, ustedes lo van a definir ahí. Esto es muy genérico, ¿vale? Si tiene fotos, mejor. Listo, las adjunta ahí. Perfecto. Tercer punto de esta primera parte, calendario de competencias. Obviamente, yo sé que ahora todo este cuento pues nos ha limitado en las competencias, pero si tiene el deportista en este momento alguna visualización de competencia este año o de competencias intermedias o de control o principales, pues que las puedan poner ahí. Vean, tal fecha estamos esperando, obviamente, que podamos participar en tal evento. ¿Listo? Más o menos. O no, yo voy a plantear una competencia de control que no tiene nada que ver con ligas, ni con clubes, ni nada, ni con federaciones, sino que yo voy a hacer un control entre mis deportistas. Puede hacerlo. ¿Listo? Y finalmente, dentro de esta primera parte es cómo se evaluará el estado actual de los atletas. ¿Listo? Es usted, dentro de su deporte, qué test, qué pruebas utiliza o va a utilizar para poder arrancar con un diagnóstico inicial de su deportista. Si ya las tiene, obviamente las va a poner. ¿Listo? Entonces, no, que yo utilizo 2 test físicos y utilizo uno para evaluar la técnica. Entonces, los pone ahí. Pone el nombre y si necesita escribir algo muy corto, como para indicar qué es lo que usted va a hacer. ¿Listo? Entonces, primera parte, 4 puntos genéricos. Es como conocer un poquito el deporte, llevándolo un poquito a lo que usted tiene en este momento. ¿Listo? Primera parte. Segunda parte, o parte B, vamos a analizar ya al deportista o a la persona. Recuerden que en este caso, si la persona, si usted es entrenador, pero no deportivo, sino más hacia el fitness, pues enfóquelo hacia su área. Obviamente no va a analizar una disciplina deportiva porque pues, no la tiene, pero sí tiene condiciones de infraestructura, ¿listo? Y tiene algunas valoraciones que usted hace, o sea que usted haría el punto 2 y el punto 4, ¿listo? Lo otro no lo pone. Perfecto.
Parte B, análisis del deportista. Antecedentes del atleta o del equipo deportivo. Entonces, aquí damos unos ejemplos, años de experiencia, participaciones deportivas en los últimos años, mejores resultados deportivos, qué ha hecho, digamos, que el año anterior, o sea, a grandes rasgos, cómo se comportó ese deportista durante el entrenamiento, durante esa temporada, cómo fue, o sea, cómo estuvo, algo pequeño que nos dé a nosotros una idea de quién es ese deportista, ¿listo? Que puede ser, ah, no, apenas está empezando, o no, ya lleva mucho tiempo y ya ha logrado cosas, ¿cierto? Ya ha competido en ciertos torneos o competencias de más nivel. Entonces, eso es muy importante para nosotros para poderlo relacionar con lo que viene, ¿ok? Profe, Dime, habla con Esteban. Si la parte hágale. va relacionada con la parte pedagógica, ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo así? Suponiendo aquí hay docentes Sí, de escuelas o de colegios. Hay sí. forma de enfocarlo también a esa parte. Claro, claro, usted puede coger un grupito, por ejemplo, de quinto, de séptimo. O sea, enfóquenlo hacia allá, no son niños, entre tales. O sea, ya usted no va a hablar obviamente de años de experiencia ni nada, sino que va a hablar como un perfil del grupo. Entonces dice, son niños de 7, 8 años, tienen buenas habilidades motrices, les gusta mucho enfocarse hacia tal deporte. O sea, como una descripción suya que nos permita a nosotros conocer eso. ¿Listo? Quizá Listo, profe. ese grupo ha participado en torneos internos, bueno, no sé. Ustedes ya nos cuentan ahí, sin hacer muy largo, ojo, no nos va a contar la historia de la vida, no. Una cosa que nos permita ver de manera global quién es ese deportista o quién es ese niño o quién es esa persona que usted está entrenando para salud. ¿Listo? Segundo, y esto es muy abierto, tanto como usted quiera. ¿Listo? Informe de un estado actual del atleta o del deportista. Si usted tiene una valoración que le hizo a ese niño, a esa persona, a ese deportista, y nos cuente acá de qué se trató el test, cuál fue el resultado y qué conclusiones sacó usted. ¿Listo? Si no las ha hecho y va a aprovechar este momento para hacerlas, hágalo. ¿Listo? No, es que yo tengo este perfil, yo le he hecho estas test hace un mes, hace 2 meses y tengo estos resultados iniciales. ¿Listo? Obviamente quisiéramos que ustedes lo hicieran ya, pero obviamente sabemos el tiempo, que no hay las condiciones, pero que usted pueda hacer mínimamente, entregarnos una información sobre cómo está ese deportista, esa persona. Incluso puede ser su percepción. ¿Listo? No necesita a veces ni evaluar o aplicar un test, sino que como usted ya lo conoce, entonces usted nos puede describir, vean, la parte técnica, hablando por ejemplo en vóley, los profes de vóley, o los de escuela, o los de colegio, nos pueden describir, vean, estos son niños, tienen buenas condiciones motrices, tienen debilidades, digamos que en patrones básicos de salto. ¿Listo? Entonces, es como hacer un perfil. Si tienen datos de test, mejor, pero si no, elabórenos el perfil un poco más amplio con unos detalles más. ¿Listo? El perfil psicológico, socialmente cómo son. ¿Listo? Entonces, elaboren esa parte de ahí. Aquí les pongo un ejemplo, no es que tengan que hacer esto, ojo. Aquí hay un ejemplo de cómo podrían presentar algo. ¿Listo? Aquí hay unos test de fuerza de resistencia muscular, resultados y aquí como una conclusión de eso. ¿Listo? Es más o menos la intención. Estamos conociendo al deportista, ¿vale? Entonces ya conocemos deporte, deportista de manera genérica. Ahorita nos vamos a la parte C, metas de entrenamiento. Entonces acá nos van a poner el enfoque. Entonces recuerden que cuando vieron la clase conmigo hablábamos de enfoque, orientación y foco. El enfoque puede ser o salud, o recuperación, o rendimiento. ¿Listo? ¿En cuál de los tres se ubica? Por ejemplo, si son niños, esto sería salud. Salud y pedagogía, o salud y educación motriz, podrían poner. Listo, si es un deportista de competencia, entonces ponen rendimiento. ¿Vale? La orientación. La orientación es global. ¿Hacia dónde van a orientar física, coordinativa, técnica, tácticamente o en conocimientos
del deporte este programa, ¿listo? Y cuando hablo de este programa, es más o menos lo que debería ser una semana de entrenamiento, ¿listo? ¿Hacia dónde lo van a enfocar? ¿Ok? Obviamente hay unas personas que van a arrancar apenas, otros ya llevan un proceso de entrenamiento y dicen, no, en este momento yo voy acá. Entonces dice, ah, bueno, listo, está bien. Listo, ¿hacia dónde se van a orientar en este caso? Y el foco es ir un poquito más allá. Listo. Entonces, por ejemplo, la orientación es la técnica coordinativa en brazada de estilo libre, en crawl, si fuera un profesor de natación, un entrenador. Entonces, el foco sería ¿cuál? Entonces, por ejemplo, mejorar los ciclos de brazada frente a la patada. O sea, que haga menos brazadas para llegar a un sitio. O sea, un poquito más específico. ¿Vale? Y acá nos van a definir las metas. ¿Listo? La meta es un poquito ya más concreta. Más concreta. ¿Listo? Entonces, yo puedo poner metas de competencia. Entonces, una meta de competencia es, ejemplo, yo voy a participar en el torneo regional interclubes de vóley. ¿Listo? Y pretendo quedar de tercero o entre los 3 primeros. Esa es una meta de competencia. ¿Listo? O simplemente, no, yo quiero participar y ya, no me importa en dónde quede. ¿Ok? Metas de rendimiento ya tienen que ver con una condición física o técnica que yo quiera mejorar. ¿Listo? Pero con detalle. O sea, no me sirve o no nos sirve que digan, no, yo quiero mejorar la fuerza. ¿Pero cuál fuerza? ¿Listo? ¿Y cuánto la quiere mejorar? ¿Y en cuánto tiempo la quiere mejorar? ¿Y cómo la va a medir? ¿Listo? Por eso acá se ponen como ejemplos para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. ¿Listo? Y metas pedagógicas. Digamos que a los profes que están en instituciones educativas o en escuelas de formación les interesa más el componente en este momento pedagógico, más que lo técnico, lo físico, lo competitivo. Entonces lo ponen ahí. ¿Listo? Ojo, no necesitan poner metas de competencia, de rendimiento y pedagógicas. Ustedes son los dueños de su proceso. Ustedes dicen, no, yo solo tengo metas de rendimiento y ya. O no, yo tengo metas de competencia y de rendimiento. ¿Listo? Eso lo deciden ustedes. Ustedes son los que deciden eso. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de fitness, obviamente todas las metas van a ser en salud. Entonces, obviamente el rendimiento ya no sería rendimiento deportivo, sino rendimiento para la vida. Entonces, ustedes ya ponen ahí, no es que yo quiero disminuir las retracciones musculares en miembros inferiores en 2 meses. Listo. Bien. ¿Medido a través de qué? Ah, no, es que yo lo hago a través de goniometría o lo hago a través de un test de visualización. Perfecto. O sea, está bien. Recuerden, ustedes son los dueños de su proceso. Ustedes simplemente nos están contando qué es lo que van a hacer o quieren hacer. ¿Vale? Parte C, ¿listo? Cuarta parte o la parte de la programación de un microciclo o una semana. ¿Por qué hacemos la claridad de una semana? Porque en entrenamiento deportivo el microciclo no necesariamente es una semana, ¿listo? Según algunos autores puede ser hasta de 14 días, pero eso depende del entrenador, cómo lo está planificando, cómo lo está periodizando más bien, ¿listo? Entonces Profe. acá, dime. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. En mi caso, yo le puedo mandar el macrociclo. Y claro, digamos que usted ya tiene algo, lo mete acá, listo. Que yo sé que algunos ya tienen sus trabajos hechos, entonces obviamente les va a quedar mucho más facilito adecuarlo a esto. Vale, profe. Hágale. Listo, entonces esta sería más o menos así. Este sería el mesociclo A, pues estoy poniendo aquí cualquier letra, pero pues yo no sé en qué mesociclo van ustedes. Esto no sé. Simplemente ustedes ponen, este para nosotros sería el primero, pero para ustedes puede ser el cuarto o el tercero, no sabemos. Listo, simplemente es una nomenclatura como para seguir. Este sería el mesociclo A, el microciclo A1, relacionado obviamente con este mesociclo. ¿Qué tipo de microciclo sería esta semana de entrenamiento? Entonces, yo sé que esto no lo van a ver con nosotros ahora,
pero aquí se los ponemos porque esto lo van a ver en el siguiente curso. Entonces, eso les va a quedar de tarea y en el acompañamiento que les vamos a hacer, si alguno tiene duda de qué es un microciclo de aproximación, ¿cierto? Esto es muy del entrenamiento deportivo, ojo. Profe, ¿qué es eso? O sea, yo quiero hacer más o menos ahí, ¿qué sería mi microciclo? Ah, no, eso parece ser que es un microciclo de carga. Listo, por lo que usted me comenta. Entonces, es como para que ustedes también vayan consultando cositas y vayan haciendo, ¿vale? Y estas ya serían las sesiones. La sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Ojo, no es que tengan que hacer para todos los días, porque yo no sé cómo entrenan ustedes, ni sabemos cómo lo hacen. Y si es fitness, es quizá no entrenen 7 días, entrenen 3 días. Listo. Entonces, lo que ustedes van a hacer acá es, si entrenan 3 días, entonces solamente van a utilizar estos 3 cajoncitos de acá. ¿Listo? Si entrenan 4 días, entonces usan estos primeros cajoncitos de acá. Y si usan todos los días, pues ahí están para cada casilla. ¿Listo? Eso ya lo adecuan ustedes. Incluso si ustedes consideran que el cuadrito no es claro para ustedes, pero ustedes tienen uno, pónganlo, háganle. Lo importante es que tenga más o menos esta visión, que nosotros sepamos dónde está ese microciclo, con qué está relacionado, esa sesión, cómo se llama o con qué orientación la están haciendo específicamente. ¿Listo? Aquí ya vienen las fechas, el día, los días de esa sesión. Entonces digamos que esto sea julio y esto va a ser el 31, qué sé yo, poniendo cualquier fecha. Y así sucesivamente. Ojo, si ustedes ya tienen uno previo, también lo pueden hacer. ¿Listo? Que ya ejecutaron uno, no importa, también nos sirve. ¿Listo? Pero que tenga coherencia con lo que vimos atrás. ¿Listo? O sea, que tenga coherencia con lo que vimos atrás. Y acá al final ya va la orientación. Entonces, por ejemplo, en esta sesión, en la sesión 1, ¿qué van a trabajar? Ah, no, yo voy a trabajar la técnica coordinativa en saque volea, en vóley, qué sé yo. Y lo voy a combinar con un trabajo de pliometría. Listo. La orientación es como, acá te vas a dedicar en esa sesión. Listo. Esa es más o menos la cuarta parte. Y la quinta y última parte ya es la prescripción de una unidad de entrenamiento o de una sesión. ¿Listo? Van a coger una de estas sesiones de acá, cualquiera de las que hayan puesto acá, puede ser la primera, la segunda, la tercera, la que sea, y nos la van a detallar acá. Nos la van a detallar acá. Entonces van a poner el número de la sesión. Entonces, digamos que es la sesión esta. Entonces, simplemente es copiar esto de acá. Fecha, la misma fecha de allá. ¿A qué horas? Listo. ¿Cuánto dura esa sesión en total? Ah, que dura 120 minutos, listo. Sitio de entrenamiento, velódromo. Mesociclo, el mesociclo es el A, o el B, o el C, bueno, o como usted lo llame. El microciclo no es el microciclo de introducción. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué tipo? O el microciclo 2. ¿Qué tipo? Es de introducción, es de carga, es de choque, es de aproximación, es de competencia o es de recuperación. Ponen ¿qué? Una X, simplemente. ¿Listo? Después ponen acá qué capacidades condicionales, coordinativas, técnicas, tácticas van a trabajar durante esa sesión. 1, 2, 3, 4, las que ustedes consideren. Y qué materiales van a utilizar en general. ¿Listo? Y ya vienen a la parte ya como tal de la sesión. En la primera parte inicial, activación, calentamiento. Como no hay una estructura definida o obligatoriamente que se tenga que hacer en el calentamiento, hay muchas estructuras que se utilizan, pero si digamos que hay una generalidad, es que siempre va a haber una activación general y una activación específica. ¿Listo? Entonces, dentro de la activación general, ustedes pueden poner tantos momentos como consideren. Lo importante es que los enuncien de manera clara, detallada y en orden. ¿Listo? Completa con la carga. Entonces, si yo hablo de movilidad articular a través de qué técnica? Ah, no, pasiva, activa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta duración por
por movimiento. ¿Listo? Aquí intensidad. Ah, no, que voy a hacer un trote de 5 minutos a 125 pulsaciones por minuto. ¿Listo? Eso lo definen ustedes. ¿Cuánto duraría toda esa fase de activación general? Y lo mismo la activación específica. ¿Listo? Recuerden que la activación específica es como la transición entre el calentamiento y la fase central. ¿Listo? Entonces, ya ustedes lo organizan ahí. Ahora, si usted tiene una estructura aquí ya definida en su club, en su escuela, en su forma de trabajar, no es que yo siempre hago movilidad articular, dinámica general, estiramiento y activación específica. El formato usted lo puede modificar, le agrega más filitos. ¿Listo? Usted es dueño del proceso, vuelvo y repito. No se encasilla lo que le estamos pidiendo únicamente. Es moldeable, pero que tenga los elementos claros. ¿Listo? Y ya viene la parte central. Como en la parte central no sabemos hacia dónde va a ir dirigido su entrenamiento, pues digamos que aquí les ponemos dos opciones de cómo lo pueden presentar. Entonces, primero, por ejemplo, la orientación, ¿no? Voy a entrenar la técnica. ¿Qué método vas a utilizar? Ah, no, voy a utilizar un método analítico a través de tal cosa. ¿Cuáles van a ser los contenidos o ejercicios? Pueden poner gráficos o pueden poner descripción textual. ¿Listo? A veces es más fácil los gráficos porque pues visualmente es más fácil de entender, pero eso depende de cada uno. Y aquí ya iría la variable, las variables de la carga. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, si fuera la orientación fuerza, pues tendrían que agregar repeticiones, series, intensidades y demás. ¿Listo? Si usted necesita, obviamente, más porque va a hacer más cosas, pues simplemente copie el cuadro y vuélvalo a pegar. ¿Listo? Y ahí va organizando su sesión. Ah, no, que es que yo lo hago diferente. Simplemente coja el formato, borre y hágale. Póngalo como usted lo hace. ¿Listo? Pero que tenga claridad en todo. O sea, que yo sepa, no, es que, no, él va a correr. Y listo, ¿no? ¿A correr a cuánto tiempo, cuánta distancia? Listo. Entonces, que sea claro, completo, lo que vayan a describir. ¿Listo? Esta es una idea. Y la parte final. ¿Qué actividades? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cuánto tiempo? ¿Listo? Entonces, miren que todos van a tener conexión con todo. Cada parte se conecta con la anterior para poder que tenga secuencia y orden. ¿Listo? Para no perder tiempo con la clase, porque sé que pueden haber preguntas, las preguntas las vamos a resolver por chat. ¿Listo? De manera ordenada. Después de clase, mañana empiezan, si hay dudas, van a escribir por ahí y vamos a responder. ¿Listo? Entonces, para no quitarle más tiempo al profe, les dejamos esa claridad, esa intención del trabajo y a partir de mañana, si hay dudas, si hay inquietudes, vamos a empezar a resolverlas. ¿Listo? Entonces, no les quito más tiempo de su clase. El formato se lo vamos a publicar en plataforma para que ya lo tengan allá y puedan empezar a trabajar desde mañana. ¿Listo? Profe. Profe, muchas gracias. Vale. Dos cositas. La primera, los que no alcanzaron a escuchar toda la explicación del profe John Freddy, ahorita se les comparte la grabación de la sesión para que lo revisen y lo analicen, ¿sí? Y a partir de mañana, por el interno, me envían el listado, por favor, con nombre completo de los integrantes del grupo. Exacto. ¿Y hacia qué deporte o hacia qué lo van a orientar? ¿Listo? Perfecto, esos dos datos. Muchas gracias, profe. Vale. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Dios lo bendiga. Profe Juan José, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Excelente, profe, gracias a Dios. Bueno, espero se encuentren muy bien. Profe, que no, yo, la verde. Aló. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Escuchan bien? Sí, profe. Va a ser un caldito. La sala es toda suya, profe.
Bienvenido. Una pregunta, en este momento ¿están viendo lo que estoy presentando? Sí, ¿Sí profe, se pero está viendo? Sí, señor. si lo puede ponerlo en modo presentación, mejor, profe, por favor, para que exacto. Ahí está muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, de nuevo, buenas noches para todos y todas. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Hoy vengo a presentarles el tema denominado Bases del entrenamiento de la resistencia cardiovascular. Hace referencia como tal a la sesión número 12, ¿cierto? Los voy a estar acompañando durante la sesión número 12 que la desarrollaremos el día de hoy y la sesión número 13 que será el día de mañana, relacionado pues con el entrenamiento de la fuerza. Bueno, entonces, antes de iniciar como tal el desarrollo pues del tema, ¿cierto? Miramos pues algunos conceptos, les traigo algunos conceptos acerca de lo que es la resistencia según pues algunos autores. La plasmo como tal en la presentación, ¿cierto? Pero básicamente cuando hablamos de resistencia, hacemos referencia a que es la capacidad, ¿cierto?, que tiene nuestro organismo, tanto física como psicológicamente, para soportar un cansancio, ¿cierto?, frente a relativamente algunos esfuerzos, ¿cierto? También es aquella capacidad que me permite obtener una mayor recuperación, tener una recuperación en el menor tiempo posible, una vez culminados, una vez concluidos los esfuerzos. Para poder desarrollar esta capacidad, ¿cierto? Se necesita como tal de la ayuda de las diversas estructuras, de los diversos segmentos que componen pues ese cuerpo humano. Entonces, dentro de ellos vamos a tener en cuenta pues el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, que son básicamente pues todo ese sistema de bomba y conductos, los cuales permiten pues que se transporte sangre y que la sangre pues también fluya como tal ese conducto. Se escucha entrecortado. Profe, qué pena, pero no se le está escuchando bien. Profe, no se le escucha bien, se escucha entrecortado. Y esperemos que el profesor organice el audio y ya continuamos. ¿Listo? Que acá resumíamos con una serie de conceptos que hablaban como tal de resistencia, ¿cierto? Según pues la clasificación que dan diversos autores. Pero nosotros pues vamos a manejar como tal un concepto más, digamos, específico, en el cual pues vamos a mencionar que la resistencia es aquella capacidad física y mental, ¿cierto?, evitar el cansancio frente a un esfuerzo relativamente largo. Y además de esto, pues también es la capacidad de recuperación que tenemos o que tiene nuestro organismo una vez concluido como tal, la adquiere debido pues a ese trabajo que desempeña como tal el corazón, los pulmones, ya que debido a esto pues circula por medio de esta estructura, ¿cierto? Circula la sangre y a través de este pues circula el oxígeno necesario para poder satisfacer como tal las demandas de los diversos sistemas. Bueno, teníamos entonces como tal ese componente físico y ese componente mental. Para hablar de ese componente físico, hablamos básicamente de todo ese conjunto de sistemas, ¿cierto? De órganos
que nos permiten como tal desarrollar las diversas actividades, ya sea una actividad física, un ejercicio físico o una actividad deportiva, toda esa serie de cambios que se presentan al desarrollar como tal la actividad física, ¿cierto? Profe Juan, profe Juan, tiene inconveniente con el audio, profe. Y adecuaciones que debe hacer nuestro organismo. Profe Juan José. Ahí se escucha bien. Ahí sí, pero está muy intermitente, profe. Va, viene. Entonces no sé si de pronto sea la conexión o el lugar donde está ubicado. Bueno, no, sino que hoy estoy desde otro computador, pero no sé por qué no se escucha como tal bien, porque desde el celular no me podría conectar para poder presentar. No, pero lo que puede hacer, profe, es conectarse con el celular para que tenga el audio por el celular y sigue realizando la presentación por acá, por donde está. Si quieren, ensayamos así. Ah, listo. Pues hablamos de los dos componentes que hacían pues parte de esa capacidad de resistencia como tal que tenía el organismo, ¿cierto? Ahora hablábamos como tal del componente mental. Básicamente pues era aquella capacidad de resistencia psíquica o mental, ¿cierto? Que tenía en este caso el deportista para poder soportar durante un mayor espacio, ¿cierto? O durante un mayor tiempo un estímulo. Esto que permite o que permitía como tal no interrumpir la carga que se está como tal empleando o que se está desarrollando. Muy importante pues este componente físico y ese componente mental dentro del ámbito de la resistencia. Hablamos de los tipos de resistencia. Esto es un tipo de clasificación. Esta clasificación la podemos hacer desde diferentes enfoques, teniendo en cuenta pues diferentes manifestaciones. Una es según el porcentaje de la musculatura utilizada o implicada en el desarrollo del ejercicio. Otro es según el suministro energético. Otra es desde la duración de la actividad física o del ejercicio físico. La otra es desde la forma de trabajo que se está empleando. Y por último, que la incluí, es teniendo en cuenta la práctica del deporte. Entonces, según cada una de estas variables, vamos a encontrar como tal diversas clasificaciones. Iniciamos con lo que es la musculatura implicada. Dentro de esa musculatura implicada encontramos dos tipos de clasificación de la resistencia, una resistencia general y una resistencia local. Cuando hablamos de la resistencia general, hacemos referencia a que un gran número, ¿cierto?, de grupos musculares participan, ¿cierto?, durante esa actividad que se está desarrollando, que se necesita de su funcionamiento para poder llevarse a cabo como tal esa actividad. Básicamente se habla que se involucran entre una sexta y una séptima parte del total de la musculatura que tenemos a través de nuestro esqueleto, ¿cierto? Que tenemos a través de nuestro cuerpo humano. Y cuando hablamos de la resistencia local, hacemos referencia como tal a que se utiliza menos de la sexta o la séptima parte de esa masa muscular total. Es ya básicamente pues un trabajo más específico hacia un segmento determinado del organismo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta la variable de porcentaje de musculatura implicada, la clasificación para la resistencia va a ser resistencia general y resistencia local. Bueno, pasamos ahorita a otra variable que es según el suministro energético. Según el suministro energético, pues acá ya son las vías por medio de las
vamos a obtener como tal esa energía para poder desempeñar las diversas las diversas actividades, ¿cierto? Se desarrolla bajo una intensidad determinada. Cada una de esas intensidades como tal, pues implica la utilización de diversos sustratos energéticos, y dentro de esta variable de suministro energético vamos a tener tres tipos de resistencia: la resistencia aeróbica, la resistencia anaeróbica aláctica y la resistencia anaeróbica láctica. Ustedes conocen como tal las características de cada uno, pero básicamente pues vamos a referenciar que la resistencia aeróbica se desarrolla como tal en presencia de oxígeno, ¿cierto? Se desarrolla principalmente en la mitocondria de la célula, y la resistencia anaeróbica se desarrolla principalmente en la presencia, ¿cierto? Recordemos pues que cada una tiene diversas características según el sistema energético y según pues el sustrato energético que se necesite para poder llevarse a cabo la actividad. Acá tenemos un resumen básicamente de los tres sistemas. Pues nos hablan que el sistema anaeróbico tiene un predominio principalmente de actividades que los 5 segundos, ¿cierto? El sistema anaeróbico láctico tiene un predominio en actividades que no superen que van comprendidas, perdón, entre 5 segundos y 1 minuto. Y el sistema predominio en actividades, ¿sí? Sigue presentando inconveniente con el audio, profe. Se corta mucho. No sé si de pronto será la ubicación, no sé. Continuamos. Ahí me escuchan bien, ¿cierto, Willy? Perfecto, profe, ahí está muy bien. Bueno, entonces hablábamos pues, de esos sistemas energéticos, ¿cierto? Según la clasificación pues, del suministro energético, de los tipos de resistencia. Entonces teníamos pues, esos tres tipos: tipo de resistencia aeróbico, resistencia anaeróbico aláctico y resistencia anaeróbico láctico. Acá en el cuadro, pues como tal, ya teníamos las características de cada uno de esos sistemas: el tiempo de potencia, el tiempo de capacidad y el tiempo de predominio. Básicamente es el tiempo en el cual dura, ¿cierto? Ese sistema como tal, teniendo en cuenta que dentro de una actividad física, dentro de un ejercicio físico, dentro de una actividad deportiva, no hay un solo sistema como tal que intervenga, sino que pues es la unión entre los diversos sistemas. Pues uno tendrá una participación más importante dependiendo como tal esa intensidad en la cual se esté desarrollando como tal el ejercicio. Acá tenemos pues el resumen, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver pues con los sustratos energéticos que se utilizan, básicamente en qué rango de pulsaciones por minuto, ¿cierto? Teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, la duración y teniendo en cuenta pues la recuperación eficaz de cada uno de esos sistemas. Bueno, continuando pues con ese proceso de clasificación de la resistencia, anteriormente entonces lo estamos clasificando según el porcentaje de musculatura implicada, según el sistema energético, y ahorita ya lo vamos a clasificar según la duración del ejercicio. Entonces, para esa clasificación, según la duración del ejercicio, podemos hacer una clasificación de la resistencia en corta duración, en resistencia de media duración y resistencia de larga duración. Eso en cuanto a la parte teórica. Ya en la parte pues, numérica como tal, encontramos unos rangos en cuanto a segundos y minutos sobre los cuales pues se está clasificando en corta, en media y en larga duración. Para una resistencia breve, ¿cierto? De poca duración, pues encontramos que es básicamente entre 45 y 120 segundos. Para una resistencia de media duración, comprendemos pues que es entre 2 y 10 minutos.
Y para una resistencia de larga duración es básicamente entre 10 y 90 minutos, entendiendo que esa parte de larga duración la podemos subdividir en resistencia de larga duración 1, resistencia de larga duración 2 y resistencia de larga duración 3. Cada una, pues, en el recuadro de la parte, pues, derecha, en la parte de duración, tiene como tal o especificado cuáles son, pues, la duración para cada una de estas. Bueno, acá tenemos como tal las formas de trabajo. Cuando hablamos de las formas de trabajo, hacemos referencia, pues, a que la resistencia, digamos que es la base del desarrollo como tal de la preparación física en las diversas modalidades deportivas, que a pesar de yo desarrollar otras capacidades, ¿cierto? Siempre voy a necesitar como tal del trabajo de resistencia, y que ese trabajo de resistencia se puede unir a otras capacidades. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, resistencia a la velocidad, ¿cierto? Fuerza, resistencia. Entonces, importante como tal, pues, el tener en cuenta esto, y este triángulo que yo adjunto en estas formas de trabajo es para tener en cuenta que en cada modalidad deportiva, si ustedes ven, ese triángulo se va a modificar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el fútbol no va a tener, por ejemplo, el mismo desarrollo de fuerza que se requiere en impulsión de la bala, ¿cierto? En el lanzamiento de jabalina. Entonces, pues, importante como tal, cómo interactúan estas capacidades condicionales, y pues que la base para el desarrollo de estas capacidades condicionales es como tal el componente de resistencia. No sé si de pronto tengamos alguna duda o pregunta hasta ahora. De nuevo, pues, disculpas por los inconvenientes presentados con la presentación. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, profe, el profesor Esteban Cañas tiene la palabra. Buenas noches. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Profe, tranquilo que eso pasa hasta en las mejores familias. No se preocupe. Profe, una preguntita, un comentario es, hay una mezcla entre anaeróbico y aeróbico en algunas competencias, suponiendo en 400 metros es resistencia aeróbica, pero cuando estoy rematando se vuelve en resistencia anaeróbica. Sí. ¿Ese concepto es real o no? Sí, sí, claro. Como tal, es para especificar, porque todos creeríamos, ¿no? Pues si están la clasificación de los tipos de resistencia según el sistema energético, pues diríamos, ¿no? El fútbol tiene que ser aeróbico, el baloncesto tiene que ser, digamos, anaeróbico, un ejemplo. Pero entonces ya encontramos que verdaderamente primero hay que analizar como tal la característica, cómo se desarrolla el deporte, y a partir de esa característica ya venir y centrarnos en lo que son las características de cada sistema energético, y reconocer que debido a esto encontramos que en un deporte siempre va a haber una combinación de esos sistemas energéticos, pero que uno podrá tener mayor predominancia que otro, según la característica del deporte. Listo, profe, gracias. Dale, algo muy importante en esta parte, esas características del deporte, lo que tú hablabas ahorita, nos van a servir mucho para identificar en qué aspectos debo centrarme a la hora, por ejemplo, de planificar, ¿cierto? ¿Planificar en qué? En las sesiones de entrenamiento, según lo que yo quiera desarrollar, según lo que yo quiera mejorar, en cuanto a la capacidad, digamos, en este caso, de resistencia. Porque según, pues, la forma en la que se trabaje, los métodos que se trabaje, yo estoy desarrollando ya sea ese componente aeróbico o ese componente anaeróbico. Profe, muchas gracias. Le damos la palabra al profesor Ricardo Álvarez. Profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, Ricardo. ¿Es tan amable, me puede repetir otra vez el tema de las diferentes resistencias y sus grupos energéticos? Es que no me quedó bien claro el concepto.
Bueno, listo, dale, Ricardo. Tengamos en cuenta algo. Tipos de resistencia. Yo acá los estoy clasificando desde diferentes enfoques. Entonces, llevamos lo que es la clasificación desde el porcentaje. Estos 5 que yo tengo acá, Ricardo, son los tipos de clasificaciones que yo puedo hacer, pero esos son los enfoques básicamente. Ya después yo voy a coger una por una y voy a hacer una subclasificación de la resistencia. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, según la musculatura, pues hablamos de que para decir si era general o local, pues ahí se miraba como tal cuánto de la masa muscular esquelética participaba. Si es resistencia general, quiere decir que mucha, más de la mitad del tejido muscular esquelético está participando en esa actividad, ¿cierto? Y si hablamos de resistencia local, hablamos que básicamente hace referencia a un segmento, a un área en específica sobre la cual estoy desarrollando un ejercicio, y eso me implica pues un trabajo muscular, pero más local, de menos solicitación de masa muscular. ¿Listo? ¿Está ahí? Sí, profe. Bueno, ahorita pasamos entonces a lo que es el tipo de clasificación, ¿cierto? Tipo de clasificación de la resistencia teniendo en cuenta el suministro energético o el sistema energético. En nuestro organismo, ¿cierto? Nuestro organismo, nuestras células necesitan como tal de energía, ¿cierto? Para poder desempeñar las diversas acciones. Esta energía procede a través como tal de lo que es el ATP, ¿cierto? Que sería como tal ese suministro que se introduce a las células y que las células como tal la van a aprovechar en energía. Lo que estamos hablando acá es que hay 3 tipos de forma en las cuales nuestro organismo podría resintetizar ese ATP, ¿cierto? Se podría resintetizar desde la resistencia aeróbica, desde una resistencia anaeróbica y desde una resistencia anaeróbica láctica. Esas serían las 3. Entonces, la primera, cuando hablamos de resistencia aeróbica, hacemos referencia a que son ejercicios o actividades, ¿cierto? O procesos que se desarrollan con presencia de oxígeno. Cuando hablamos de la resistencia anaeróbica, en este caso, pues, en general, hacemos referencia a que son procesos que se desarrollan con no presencia de oxígeno. O sea, el organismo desarrolla las acciones, pero no utiliza oxígeno como tal dentro de las acciones que se están desarrollando. Esa resistencia anaeróbica se divide en 2 tipos, la anaeróbica aláctica y la anaeróbica láctica. ¿Para qué se divide en 2 tipos? Pues para dar referencia a que la láctica no produce como tal ese producto de desecho denominado ácido láctico, ¿cierto? Mientras que la parte de anaeróbico láctico hace referencia a que se produce el proceso, se desarrolla el proceso sin presencia de oxígeno y además de esto genera un combustible, digamos, un material de desecho denominado ácido láctico. No sé si de pronto te queda más claro, Ricardo. Sí, profe, bastante, muchas gracias. Bueno, dale, tranquilo. Listo, profe, podemos continuar. Ricardo, de pronto acá, listo, Willy. Ricardo, lo último, de pronto acá están las características ya más resumidas de cada sistema. Entonces nos van a decir de qué sistema utiliza, por ejemplo, las grasas, qué sistema utiliza, por ejemplo, el glucógeno, ¿cierto? ¿Qué sistema utiliza como tal la combinación de las dos? ¿Cuánto es el tiempo de recuperación para cada sistema? ¿Sobre qué rangos de frecuencia cardíaca estoy trabajando la parte anaeróbica y sobre qué sistemas y sobre qué rango estoy trabajando la parte aeróbica? Listo, Ricardo, para que lo tengas en cuenta. Perfecto, profe, esa está muy clara esta diapositiva. Bueno, por último, teníamos una clasificación, un tipo de resistencia según la práctica del deporte. Entonces, según la práctica del deporte, vamos a tener 2 tipos de clasificación. Una que sería la resistencia general o la denominada resistencia base, que es aquella que se involucra principalmente pues, en estas etapas de la pretemporada, de la precompetición, y pues es la que me va a permitir a mí consolidar,
¿cierto? Las bases sobre las cuales voy a poder desarrollar un mejor futuro y voy a poder desarrollar otras capacidades. Ahorita pasamos a lo que es la resistencia específica. La resistencia específica tiene que ver más con las acciones, con los gestos, con las actividades propias de cada modalidad deportiva. Entonces, dentro de la práctica del deporte tenemos dos tipos de clasificación. Resistencia general o resistencia base, que no importa y no tiene nada que ver como tal con el deporte que se está practicando, mientras que la resistencia específica sí tiene que ver con la modalidad deportiva, porque pues en ella se desarrollan como tal las características y componentes propios de cada deporte. ¿Listo? Bueno, acá tenemos un resumen de lo que veníamos hablando, de la clasificación de la resistencia. Acá pues lo hablábamos según la participación muscular, según la vía energética predominante y según la duración. Esto ya lo vimos anteriormente, entonces es simplemente para que lo tengan en cuenta de resumen. Bueno, importancia del trabajo de resistencia en el deporte. Pues básicamente hay que tener en cuenta que la resistencia sería como la base para poder desarrollar las otras capacidades. Es aquella condición física que me va a permitir instaurar pues unas bases sólidas sobre las cuales pues voy a poder desarrollar unos trabajos más específicos en el deportista o en el grupo de deportistas, ¿cierto? Entonces, es un requisito previo que se debe tener en cuenta para poder incrementar como tal la capacidad en cuanto al rendimiento deportivo. Recordemos pues que esta capacidad desempeña como tal o juega un papel muy importante dentro de todas las modalidades deportivas. De una u otra manera, en determinado deporte vamos a tener que tener cierto grado de resistencia. Entonces es importante como tal el tenerlo en cuenta dentro de la preparación que se desarrolla dentro de cada modalidad deportiva. Bueno, efectos del entrenamiento de la resistencia. Hay que aclarar algo. Efectos del entrenamiento de la resistencia, si separamos por órganos, por sistemas, pues la verdad nada más nos vamos a quedar como tal viendo los efectos y beneficios que produce pues ese entrenamiento de la resistencia. Acá traemos como tal unos efectos de entrenamiento más enfocados hacia la parte del entrenamiento deportivo, ¿cierto? Que es como tal a lo que estamos entrando, porque los otros beneficios ya se han tocado en temas iniciales. Bueno, entonces tenemos que dentro de los efectos del entrenamiento de resistencia, tenemos lo que es un aumento de la capacidad del rendimiento físico, ¿cierto? Lo que veníamos hablando pues anteriormente, el desarrollo. Creo que perdimos nuevamente el profe. Esperemos por favor que solucionamos y ya continuamos. Muchas gracias. Willy, ¿ahí me escuchas? Sí, señor, ahora sí. Bueno, no. Bueno, no, entonces hablábamos como tal de esos efectos que se dan como resultado a ese estímulo del entrenamiento, ¿cierto? En base pues a la resistencia. Teníamos como tal un aumento de la capacidad del rendimiento físico, una optimización de la capacidad de recuperación, una minimización de lesiones deportivas, hay un aumento de la capacidad de la carga psíquica o de la carga mental, mejora como tal lo que es la velocidad de reacción y la velocidad de acción en determinados momentos, ¿cierto? Hay una reducción de los errores técnicos, hay una prevención de formas erróneas de comportamiento táctico originados como tal por la fatiga.
hay una salud más estable generalmente en los deportistas, todo eso pues en relación a la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, cada uno de esos aspectos, cada uno de esos efectos son como tal muy importantes dentro del entrenamiento deportivo. Pongo un ejemplo claro, dentro de un partido de fútbol, si ustedes por ejemplo notan, no va a tener la misma capacidad como tal el deportista dentro de los primeros minutos de ese partido, de ese encuentro, de desarrollar las actividades de la mejor manera, ¿cierto? Que como los va a desarrollar al final. Entonces, al inicio los va a desarrollar de la mejor manera. Al final se va a ver un poco alterado. Ustedes ven que la capacidad, por ejemplo, de pensamiento, la velocidad, la capacidad con la que definen, con la que resuelven, por ejemplo, las acciones, no son las mismas. Pero esto se debe a qué? Se debe principalmente, como tal, a esta fatiga producida por la realización como tal o por la práctica como tal del deporte, ¿cierto? Todo lo que lo ha llevado como tal hasta el momento a desarrollar ese deporte. Si mejoramos como tal la parte de resistencia, pues me va a permitir a mí de una u otra manera generar mejores comportamientos en cuanto a la parte técnica y en cuanto a la parte táctica. Y esto pues al final me permitirá como tal retrasar ese grado o esa aparición de la fatiga, que es quien causa como tal toda esta serie de inconvenientes o problemas. Tenemos como tal una optimización de la capacidad de recuperación. Tengamos en cuenta pues Profe Juan, de nuevo se nos fue.